Listo. Entonces, teniendo en cuenta como tal, pues ya el repaso general acá, frente a lo que es la circulación, vamos a continuar después de esto que nosotros vimos la última vez, que eran platelmintos y los nematodos, que eran tipos de gusanos, pues básicamente se va a encontrar que uno era plano y el otro era pues cilíndrico, ¿cierto? Redondo, como tal, pero es diferente a las lombrices porque no tiene un cuerpo segmentado, ¿cierto? No tiene esa presencia de anillos que nosotros vamos a ver en las lombrices. Entonces, hay un tipo de circulación que nosotros vamos a encontrar como tal en los organismos, que va a ser la circulación en los microorganismos. Ya nos hacía falta explicar como tal esa parte, porque vimos que los organismos que nosotros explicamos acá como tal son multicelulares, ¿cierto? Eso quiere decir que están conformados por muchas células. Ahora acá, en la circulación de los microorganismos, vamos a ver qué son los que no cuentan con esas mismas esas características en cuanto a que son organismos un poco más sencillos, porque están conformados por una sola célula, ¿sí? Aunque algunos pueden ser organismos muy pequeños, pero pues conformados por pocas células. ¿Listo? Entonces, acá se va a presentar un tipo de circulación que nosotros vamos a denominar como ciclosis. Veamos acá el nombre, ciclosis, ¿listo? Que va a ser como tal el movimiento del citoplasma, que va a mover los orgánulos. A ver, para que nosotros recordemos, o sea, tengamos presente bien qué es eso del citoplasma y sepamos de qué estamos hablando. Alguien que me diga, me recuerde rápidamente cuáles son las partes de la célula para pues nosotros saber de qué es lo que estamos hablando. A ver, Spitia me colabora, por favor, diciéndome generalmente cuáles serían las partes de la célula, así rápidamente, por favor. El núcleo. El núcleo, sí. El hemosoma. ¿El qué? Perdón, no te escuché. El lisosoma. Sí, lisosomas. ¿Esos? El aparato de Golgi. Sí. A ver, esos que ya nos mencionaste son orgánulos, ¿sí? Hacen parte de los orgánulos. ¿Y qué es el citoplasma como tal? ¿No? ¿No recuerdas? No. ¿No? Bueno, a ver, otra persona que me colabore. ¿Es el citoplasma? Sí, señor. ¿Qué es el citoplasma en la célula? La parte que rodea el núcleo, Eh, que está limitada por la membrana Y exterior. rodea los orgánulos. exacto, pero pues hay algo, o sea, importante ahí que se puede decir, por ejemplo, que es en donde se encuentran suspendidos como tal los orgánulos, ¿cierto? Es el medio acuoso en el cual están, ¿sí? Porque acordémonos que pues la célula está rodeada por una membrana que la está delimitando, ¿sí? Pero como tal, los orgánulos están suspendidos ahí en el citoplasma, en ese espacio, ¿sí? Que ahí es lo que está sosteniendo cada uno de esos orgánulos. Entonces, por eso decimos, es el movimiento del citoplasma acá, y decimos, les puse acá la palabra orgánulos porque pues los orgánulos son los que están suspendidos como tal, ahí. Entonces, a eso se va a denominar como tal una ciclosis. ¿Listo? Hay
otro tipo de estructuras también dentro de la célula que se van a llamar citoesqueleto y microfilamentos, ¿sí? Van a brindar como tal soporte y también van a ayudar al movimiento de las sustancias. Hay otra característica importante acerca de este tipo de circulación, es que se presenta mayormente en las partes en donde hay crecimiento de pelos radiculares. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es eso de pelos radiculares? ¿No? No, Entonces, vendrían siendo partes de la raíz, ¿sí? De las plantas como tal. Son esas raíces que son más delgaditas. Son parecidas como a los cabellos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que vamos a denominar como pelos radiculares. Y en el tubo polínico. Entonces, el tubo polínico es una estructura de la flor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se va a presentar mayormente la ciclosis. Acá vamos a encontrar que actina y miosina van a ser un tipo de proteínas que como tal van a ser motoras dentro de las células, ¿sí? Actina y miosina van a ayudar al movimiento de las sustancias. Y otra característica importante acá para la circulación de los microorganismos es como tal la temperatura que va a influir en la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos sustancias que se encuentran en un lugar que presenta altas temperaturas como tal, sus moléculas se van a mover de una manera muy acelerada, ¿sí? Porque eso es lo que está generando el calor. Cuando ya hay rozamiento, fricción y mucho movimiento de sus moléculas, se va a generar calor. Cuando las moléculas como tal están estáticas, están quietas, pues entonces no están generando ningún tipo de energía, entonces es una temperatura un poco más baja, ¿listo? Entonces, dependiendo de la temperatura, asimismo se va a dar el movimiento del citoplasma. Entonces, para que ustedes comprendan mejor qué es lo que les estoy diciendo con lo de la ciclosis, les voy a mostrar un pedacito de un video, ¿sí? Ahí nos van a mostrar prácticamente que hay algún tipo de, de plantas, ¿sí? Acuáticas que van a presentar este tipo de circulación. Entonces lo voy a adelantar por acá y ustedes van a observar cómo se mueven esos orgánulos ahí. ¿Sí ven el video? ¿Sí se escucha también? se No, señora. escucha, profe, pero yo no lo Solo se veo. escucha, No se profe. escucha. Ahí está, profe, ahí está todavía la página de PowerPoint. Ah, bueno, listo. Espérenme un segundo. Ya les comparto la pantalla. ¿Ahí ven? ¿Sí? Ahora sí, profe. ¿Sí ven el video? Sí, señora. Ah, Sí, bueno. señora. Ahora le bajo un poquito el volumen porque si no... Listo. Observemos qué es lo que pasa ahí. ¿Sí ven como tal que se están moviendo al interior de las células? Miren acá el movimiento.
Listo. Como tal, ese es el movimiento de la ciclosis, ¿listo? Es el movimiento de las sustancias dentro de los organismos unicelulares. Ahí también nos estaba explicando como tal los que alcanzaron a leer que ahí hay un tipo de organelo que se está moviendo. ¿Cuál es? Uno que estudiamos harto. Ay, empezaba por X. Creo que sí, empezaba por X. Creo. Es que no me acuerdo. No. ¿Te acuerdas el organelo que nosotros estudiamos en el primer periodo? Que le ayudaba a la planta a hacer un proceso. ¿Cuál? ¿Xilema? ¿El qué? No. O sea, no se me confundan. Esas pepitas verdes que ustedes vieron ahí, esas estructuras circulares. Profe, Señor. el cloroplasto. El cloroplasto, sí señor. Entonces, ahí nos estaba diciendo que el efecto de la luz hacía como que se movieran, ¿sí? Que se distribuyeran en pro, básicamente, de poder realizar una función más adecuada, ¿cierto? Como que de tal manera que pudieran realizar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, como que ellos se iban a distribuir dependiendo, pues, digamos, de la intensidad de la luz solar y eso. Entonces, como vieron ahí, el proceso de la ciclosis hacía como que esos cloroplastos y pues otro tipo de organelos se movieran de una manera circular, ¿cierto? Describían como ese movimiento. Entonces, en cuanto a las sustancias, ese tipo de organismos van a hacer que se vayan moviendo de una manera circular. Sara me levantó la mano. Señora, Es que no entendí esa parte. ¿qué no entendiste? ¿Qué parte? O sea, es que no sé cómo explicarlo. Volvemos a poner el video para que lo vuelvas a ver. Sí, por favor. Sí. Entonces lo vamos explicando. Listo. Entonces, esperen un segundo. Miren la manera en que se van moviendo los cloroplastos. Acá este nombre de Lodea canadiensis es sobre la planta en la cual se están haciendo las observaciones. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Acá en esta partecita donde ustedes, vean, de pronto se confundieron con estos nombres que vieron ahí, ¿sí? Sí. No, o sea, aquí dice, aunque a veces este color puede quedar enmascarado por la xantófila y la carotina, que siempre acompañan la clorofila en estos orgánulos. Son otro tipo, pues, digamos, de sustancias que van a estar acompañando ahí a este orgánulo, ¿cierto? Pero cuando yo les estaba preguntando por estas estructuras, ahí nos están diciendo que son los cloroplastos, ¿listo? Sí.
¿Sí ven cómo se van moviendo así, de esta manera circular? Sí. Lo que se está moviendo, ¿cómo es que se llama, profe? Cloroplastos. Esos eran los cloroplastos, ¿listo? En el Lo que se interior, estaba moviendo, sí señor. porque es que ahí A ver, leí que, ahí leí que estaba en movimiento la ciclosis de los cloroplastos. sí, por eso, o sea, la ciclosis es el nombre, ¿sí? El nombre del proceso como tal. Ah, ¿Sí? ya. Sí. Entonces, chicos, para que vean, el citoplasma como tal está haciendo que se muevan. Entonces, eso es lo que hace que ellos describan ese movimiento así circular. Listo. Ahora, ya vimos cómo era el proceso de movimiento del citoplasma que hace que los orgánulos como tal se muevan, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, vamos a ver organismos que van a presentar ese tipo de circulación. Entonces, vamos a encontrar un tipo de microorganismo que son los paramecios, ¿sí? Que son microorganismos que son eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariotas? Tiene que ver con las estructuras de la célula. ¿Qué quiere decir? A ver, señorita Alejandra Pulido, ¿qué quiere decir eucariota? Ese fue uno de los términos que estudiamos en el primer periodo. No, profe, no me acuerdo No, muy ¿no te bien. acuerdas? Bueno, Profe, Nicole Caro, a ver, ¿qué significa eucariotas? Si congelamos la imagen, de esta manera parece que no estuvieran prestando atención, chicos. Por eso les pido el favor que activemos las cámaras. Profe, ¿son un tipo de células Entonces, sí, pues es un tipo de que células, pero transportan el ADN como hereditarias? pues digamos que tanto procariotas como eucariotas tienen material genético, ¿listo? Entonces, ¿cuál es? A ver, señorita Carol, Nicole, perdón. No sé, profe. No, ¿no te acuerdas? Bueno, a ver, ¿quién más? Valeria, ¿qué significa que un organismo sea eucariota? ¿No? ¿No recuerdan? Nelson levantó la mano. Profe, pues según mis apuntos es que tienen un citoplasma Ujú. compartiendo por membranas. Sí, pero tienen una característica especial. Entonces, eh, que tienen un núcleo celular organizado. exacto, eso es básicamente. Cuando nosotros estamos hablando de organismos eucariotas, estamos hablando básicamente que sus células van a tener un núcleo definido. Cuando estamos hablando de un núcleo definido como tal, es que acá vamos a encontrar que hay una información genética que va a estar empaquetada pues en un orgánulo que vamos a denominar como núcleo, ¿listo? Entonces, acá decimos rotacional. Cuando estamos hablando de rotacional, acá en esto estamos hablando del tipo de circulación. Como lo vimos en el video rápidamente, se va a presentar pues de esta manera, moviéndose las sustancias, el citoplasma, que va a hacer que se muevan los orgánulos, ¿listo? Y va a ser un flujo constante. De la misma manera en que nosotros llevamos a cabo el proceso de la circulación continuamente, pues acá en los paramecios también se va a realizar ese proceso continuo. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos ahí claro. Entonces, en esas células eucariotas, vamos a ver acá un tipo de características.
¿sí? Entonces, dice, transporta sustancias en su interior por dos mecanismos. Señor Espitia levantó la mano, señor. No, es que me equivoqué. Ah, bueno, listo. Entonces, acá, como tal, nos está diciendo, tiene motores moleculares y vesículas de transporte. Entonces, los motores moleculares son proteínas sujetas al citoesqueleto. Acordémonos que el citoesqueleto vienen siendo unas estructuras tubulares dentro de la célula que le va a permitir a ella, pues, mantener su forma, ¿sí? Entonces, también dice que funciona como vagones de carga y que enlazan y trasladan las sustancias, es decir, que ayudan a poder distribuir como tal las sustancias que ellas puedan sintetizar o que puedan producir o que necesiten llevar, ¿sí? Acá vamos a ver que hay otra estructura importante que se van a llamar las vesículas de transporte. Entonces, estas, yo creo que pues nosotros en el periodo pasado vimos rápidamente cómo era ese proceso, ¿sí? Entonces, vesículas de transporte, estas se mueven por el citoesqueleto, transportando sustancias que entregan, fusionándose con el compartimiento de destino. Entonces, dependiendo el lugar al cual se van a dirigir, entonces eso es lo que vamos a entender como el destino. Pero entonces, ustedes se acuerdan que vimos tres procesos, que eran la pinocitosis, fagocitosis y exocitosis, ¿cierto? Acá era rápidamente, de pronto un poquito complicado los nombres, pero pues si nos acordamos viendo los dibujos, nosotros ya los habíamos estudiado en el periodo anterior, ¿cierto? Entonces, señor, ¿quién está hablando? Yo, profe, eso lo habíamos visto de que la célula como que se abría y ella como que detectaba si lo que iba a recibir era bueno o malo. Y Sí, ella abría como si fuera una especie de compuerta. sí, señor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hay dos Sí. procesos principales? Este de pinocitosis y fagocitosis, venga, lo ponemos acá entre paréntesis para que no nos vayamos a confundir. Esto representa a lo que vamos a conocer como endocitosis. Endocitosis. Entonces, cuando estamos hablando de endocitosis es hacia adentro, ¿listo? Entonces, la endocitosis se va a dividir en dos, que son pinocitosis y fagocitosis. Entonces, como ya lo había mencionado Harrison, acá en esta primera parte vamos a ver la pinocitosis. Rápidamente, ¿qué era? Que la célula como tal va a detectar una partícula, ¿sí? Y va a realizar este tipo de canal. Este tipo de canal recibía un nombre como tal. ¿Cómo era ese nombre? Ustedes que lo anotaron, porque me acuerdo que tomaron el apunte. Revisemos los apuntes, no importa. ¿No, no lo han encontrado? Profe, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo se llamaba este canal? Este canal pequeñito que se formaba en la célula cuando detectaba como tal una partícula que necesitaba, pues, digamos, como de nutriente, que le servía, pues, para realizar sus funciones.
Bueno, mientras tanto, pues La vamos... vesícula. Pero la vesícula es esto, mira, esto que se va a formar. ¿Y que te acuerdas que es cuando se desprendía como tal este canal? Pero pues lo que se formaba, esto se va a llamar invaginación, ¿sí? Cuando se formaba como tal el canal, esto se llama una invaginación, ¿listo? Entonces, acá esta partícula va a llegar hasta este canal y como lo vemos acá, va a llegar, pues, digamos, al final. Entonces, cuando ya llega al final del canal, se va a desprender ese pedacito del canal y va a formar como tal una vesícula. Entonces, como lo mencionábamos acá, vesículas de transporte. Así era como se forman estas, ¿cierto? Es la vesícula. Pero también, si nos acordamos, hay otro tipo de endocitosis en donde se va a recibir como tal la partícula y va a ingresar al interior de la célula como tal. Entonces, pero pues acá hay una prolongación, ¿sí? Que el citoplasma, que va a ser toda esta parte de acá, se va a alargar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente va a coger esa partícula y la va a abrazar de alguna manera porque se va a alargar. Entonces, miren, acá la va rodeando. Acá está la partícula, el citoplasma está estirado, ahora acá ya se va cerrando y acá miremos la partícula está un poco borrosa, pero acá ya está en el interior del organismo como tal. Ahora, en el momento de expulsar como tal las sustancias, va a realizar el proceso de la exocitosis. Exocitosis es hacia afuera, ¿listo? Entonces, estas ya son las sustancias, pueden ser de desecho o pueden ser de secreción. Cuando decimos secreción, es que hay sustancias que se liberan para cumplir otro tipo de función, ¿listo? Entonces, acá está la sustancia en una vesícula. Entonces esa vesícula se va acercando a esto que viene siendo la membrana celular, viene siendo esta partecita, ¿sí? Y entonces se va a unir nuevamente y va a expulsar como tal esa sustancia al medio. Entonces, señor, ¿quién me está hablando? Listo. Entonces, en ese caso, básicamente acá encontramos rápidamente otra manera en que se va a realizar la circulación de sustancias, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de circulación como tal, es el movimiento en el interior del citoplasma de, ya sean sustancias nutritivas, sustancias de desecho, secreciones. Ahí alguien me levantó la mano, no alcancé a ver quién era. Profe, fui yo, pero fue por equivocación. Ah, perdón. bueno, listo. Entonces, aquí, ya ahora, teniendo en cuenta ese proceso que se da en las células eucariotas, vamos a ver cuál es el otro proceso de circulación de sustancias que se va a dar en, como tal, las células procariotas. Si ahorita dijimos que las ¿Señor? ¿Quién está hablando? Bueno, entonces, en ese sentido, las células eucariotas ya dijimos que tenían una característica importante, que era el núcleo. Entonces, ¿cuál es la característica importante de las células procariotas? También tiene que ver con el núcleo. Profe, yo sé. Señora, Señor. señor, es que no veo que... Profe, Ah, listo, Harry. A ver. bueno, entonces pero enciendo la cámara. Ok, ella no tiene núcleo, la célula procariota tiene una especie de núcleo, algo así. Ujú. Y Sí. ¿Activas la cámara, porfa? Entonces, básicamente nos está diciendo que este tipo de célula
no tiene como tal un núcleo definido, pero lo que vamos a encontrar es que el ADN de esta célula se va a encontrar de manera circular, ¿sí? Entonces, ese ADN no va a estar delimitado por tal como con una capa, por una membrana nuclear como se estaría viendo en las eucariotas. Entonces, el proceso de sustancias de ellos, debido a su reducido tamaño y pues a que no tiene membranas internas, entonces van a hacer el transporte de sustancias por difusión. Ya acordémonos, difusión es de mayor concentración a menor concentración. ¿Listo? Entonces, acá muchos nutrientes ingresan a la bacteria por transporte activo, el cual requiere un gasto de energía. Entonces, eso ya es un tipo de transporte como tal en cuanto al tipo de membrana que se está conformada la célula, ¿sí? Entonces, es un transporte activo en el sentido en que tiene que invertir como tal, acá les voy a mostrar, tiene que invertir como tal ATP. ¿Se acuerdan que el nombre específico de este tipo de molécula que la estudiamos cuando vimos fotosíntesis, el ATP, ¿qué significaba? Energía. Ese es la molécula como tal de la energía, pero ese tenía un nombre específico como tal, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo anotaron? ¿Cómo se llamaba esa molécula? Eso tiene un nombrecito un poquito largo. Espera, profe. Cuando vimos lo de la fotosíntesis, Sí, señor. Aminopurín. No, no, señora. Es adenosintrifosfato. ¿Listo? Así es como se va a llamar la molécula. Entonces, cuando estábamos hablando de transporte activo es de una baja concentración a una alta concentración. Entonces, es el proceso contrario que les había dicho, ¿sí? Perdón, acá me había equivocado y les había dicho a ustedes que era de mayor concentración a menor concentración, pero cuando estamos hablando de transporte activo, es de una baja concentración a una alta concentración. Entonces, por eso es necesario la inversión de energía. ¿Listo? Entonces, acá como tal, vemos que este es la membrana. ¿Listo? Y estas van a ser un tipo de proteínas en donde se van a situar las partículas. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver cómo se van a introducir esas partículas en las proteínas y luego por una inversión de energía dada por el ATP se van a voltear esas proteínas y las van a poner al otro lado de la membrana. ¿Listo? Profe, ya se va a Pues, acabar la clase. sí, sí, señor. Si se acaba la clase, pues ya continuamos como tal la explicación del tema en la siguiente clase, ¿listo? Entonces, por favor, repasar lo que vimos el día de hoy, porque pues la idea es que continuemos haciendo preguntas de repaso, ¿listo? Porque pues no se trata, pues digamos, de uno hablar y hablar y hablar, sino también hacerlos participar, porque eso significa que están entendiendo y hay una participación un poco más dinámica por las dos partes, ¿listo? Entonces, para que vayamos repasando y por favor se pongan al día con los apuntes si es que le tomaron de pronto pantallazo a las diapositivas o algo y para que no los dejen acumular, ¿listo? Entonces, yo, señor, no, nada.
Listo. Perdón. Pues mientras se acaba la clase,